Última llamada para los pasajeros del vuelo a Manila. Aprovechemos la ventana de buen tiempo entre monzón y monzón. Gracias. En Filipinas, volar no siempre es una cuestión de altura. A veces es cuestión de fe, de suerte, de que no llueva, de que el perro no se cruce en medio de la pista y que tu avión tenga un mantenimiento correcto. Hoy en Crónicas del Transporte despegamos hacia un archipiélago donde hay más de 7.000 islas. Un lugar donde los retrasos no se miden en minutos, sino en tifones. Y donde volar, más que un medio de transporte, es una experiencia. Bienvenidos a Filipinas. Cuando aterrizas en Manila desde Europa, el aeropuerto te da una bienvenida bastante estándar. Es un aeropuerto internacional normal, sin muchos lujos, pero más que funcional. Lo interesante, sin embargo, empieza cuando sales de la capital. Mi primer aeropuerto local fue Coron, y el vuelo hasta allí fue una pequeña aventura en sí misma. Volamos en una TR-72-600 de Cebgo, filial de Cebu Pacific, la mayor aerolínea del país y utilizada para vuelos regionales. El ATR es una gran aeronave, pero no por su tamaño. Con capacidad de despegar y aterrizar en aeropuertos de menos de 1 kilómetro de longitud gracias a su pequeño tamaño y sus motores turbohélice, es un avión precioso, cómodo, moderno y con un personal a bordo fantástico. Pero claro, el cielo no estaba tan a favor ese día. En Filipinas el tiempo es muy cambiante, sobre todo en la época de monzones que discurre entre mayo y octubre. Los cumulonimbos se crean con una fuerza y una velocidad vertiginosa, y un día soleado se convierte en una interminable ducha en un instante. Capítulo 1. El primer aterrizaje. Coron. Bienvenidos al vuelo local. Tras salir de Manila nos fuimos hacia el sur, hacia el aeropuerto de Busuanga, llamado Aeropuerto Francisco B. Reyes. Sin embargo, la niebla y la lluvia era muy intensa, y la aproximación visual era inviable. Comenzamos a dar vueltas en el aire, esperando a que se despejara la tormenta y pudiéramos hacer una aproximación segura. Pasaron fácilmente 30-40 minutos. En ese momento el comandante nos avisó de que quedaban unos 15 minutos de combustible. Entiendo yo que teniendo en cuenta el aeropuerto alternativo. Nada alarmante, pero los murmullos de la gente y el silencio se apoderaron del avión. Pasan otros 15-20 minutos y seguimos a la espera. Calculo yo que tenemos que estar ya volviendo a Manila o hacia el aeropuerto alternativo, pero no es así. Uno ya empieza a preocuparse. Pasan otros 10 minutos y ya sí, parece que abre ligeramente la niebla y el piloto nos notifica un único intento para aterrizar. Descendemos hacia el aeropuerto y sinceramente desde la ventana veo entre poco y nada. Entonces comenzamos la aproximación final. Veo la futura pista mucho más larga en construcción y entonces tocamos suelo. Me sorprendió gratamente el poder de frenada mojado de la TR-72. Coron fue la primera experiencia aeronáutica en el país y una sorpresa real. El aeropuerto es pequeño, sí, pero muy eficiente y lo mejor, la amabilidad de la gente. Nada más bajar, te reciben con un paraguas en la mano a la salida del avión y si hace falta te acompañan a pie hasta la terminal. Y todo con una sonrisa genuina. En un mundo de aeropuertos grises, impersonales y llenos de carteles digitales, esto era otra cosa, más humano, más directo, más especial. Fue el primero, pero ya entonces pensé, si todos los vuelos van a ser así, el viaje va a ser inolvidable. Capítulo 2. Tifones, Taylor Swift y una rodadura de rally. Filipinas es un país hecho de islas, y aunque muchos imaginan ferries conectándolo todo, la realidad es otra. Sí, hay barcos, muchos, de pescadores, de tours turísticos y algunos ferries, sobre todo de carga. Pero los trayectos en ferry son largos, muy largos, y en muchas rutas el precio del billete de ferry no es tan distinto al del avión. Así que, si puedes elegir, se vuela. Y ahí es donde empieza la aventura. En nuestro segundo trayecto en avión volamos a El Nido, un aeropuerto que hasta hace poco era de gravilla.
Es propiedad y es operado por la aerolínea Air Swift, que opera, al igual que Zebgo, aparatos ATR-72-600. Se trata de una aerolínea que cuida muy bien sus detalles y ofrece una experiencia fantástica a bordo. El aeropuerto tiene una aproximación preciosa, entre peñascos, en una bahía con una playa fantástica, y una pista que empieza al borde del final de la arena. Con 1000 metros de longitud es capaz de acomodar el ATR a duras penas y siempre bajo reducción de peso a bordo. La aproximación fue bastante movida. La cizalladura del viento movía el avión de lado a lado. Teniendo en cuenta la dificultad de aproximación, la verdad es que el aterrizaje fue muy suave. Eso sí, tras una frenada muy fuerte, ver el muro del final de la pista a escasos 50 metros me dejó flipado. Sin embargo, lo mejor de Air Swift llegó en el rodaje a la terminal y el desembarque. Empieza a sonar Taylor Swift de fondo. Air Swift featuring Taylor Swift. Maravilloso gag. La terminal era pequeña, pero preciosa, con mucho encanto. Y lo mejor, ver las aproximaciones desde la playa. Veías a los ATR girar entre montañas y descender casi rozando el mar. Un espectáculo. Agosto de 2024. Tifón Falcon. Aeropuerto de Manila. Para nuestra siguiente parada en Bohol, era necesario hacer una escala en Manila. Allá vamos, con el ATR de Taylor Swift de nuevo. Aterrizamos sin problema y empezamos a rodar hacia la terminal doméstica del aeropuerto de Manila. Os juro que no he rodado a esa velocidad en mi vida. Me quedé flipado con la velocidad de rodaje y sobre todo con la velocidad en curva. Entiendo que el ATR es pequeño, pero Jesús, el piloto iba por la 33. Como decía, teníamos una escala para hacer en Manila. Sin embargo, había un problema. Al llegar a la terminal, el autobús nos dejó en otra entrada, ya que parte del aeropuerto estaba anegado. Zonas con medio metro de agua y autobuses y airbuses pasando por ellas. El tifón fue muy gordo y fue noticia de manera internacional. Nuestro vuelo se retrasó varias horas, pero aunque con retraso, el aeropuerto fue capaz de funcionar. Y así fue casi cada aeropuerto. Otro con encanto fue el de Siargao, donde pudimos ver llegar aviones en aproximación final que casi nos vuelcan el Suzuki. Capítulo 3. Hélices, líneas aéreas y volar en serio. Filipinas es uno de esos lugares donde volar es parte de la vida diaria. Es conectar más de 7.000 islas, muchas de ellas sin carretera, sin puerto, sin alternativa razonable por tierra o mar. ¿Y quiénes operan en Filipinas? Ahí empieza un mundo fascinante, porque en Filipinas hay todo tipo de aerolíneas, desde grandes operadores nacionales hasta microempresas con 2 aviones y un horario estimado. Philippine Airlines, la compañía de bandera del país, con una larga historia y una flota moderna de Airbus A320, A321, A350 y Boeing 777 para vuelos internacionales. Opera también rutas domésticas con los de Havilland Canada Dash 8, 400 aviones de tamaño parecido a los ATR. Cebu Pacific y su subsidiaria Zebgo. Es la aerolínea más potente del país, de color amarillo, estilo directo y precios ajustados. Vuela a casi todos los rincones del país y del mundo. Su filial Zebgo opera la flota de ATR-72-600 con la que hacen magia en pistas cortas y climas extremos. En algunos vuelos hasta hacían sorteos y bingos para entretenernos. Air Swift, una joya regional, pequeña sí, pero ultra eficiente para lo difícil que es operar en estas condiciones. Es la única que vuela a El Nido, por ejemplo, y su flota es exclusivamente de ATRs. Y como ya conté, sus vuelos te reciben con Taylor Swift sonando de fondo, una aerolínea pequeña pero que sabe crear ambiente. Actualizándome a primavera de 2025, decir que la ha comprado Cebu Pacific recientemente. ¿Y cómo se vuela? Con condiciones muy duras y tripulaciones muy bien entrenadas. Tormentas súbitas, viento cruzado, visibilidad cambiante, pistas cortas, aproximaciones 100% visuales. Y no lo digo desde fuera, yo mismo he volado esas aproximaciones en simulador de vuelo en esos ATR, Corón, El Nido, Siargao, y te puedo decir que no son fáciles.
No hay ILS, no hay margen para despistarse y el clima puede cambiar en minutos. En todos mis vuelos me sentí de verdad tranquilo y seguro, a pesar de las condiciones, y eso es algo que como viajero se agradece. Y si hay algo que define volar en Filipinas es eso, la sensación de que todo funciona, pero con una frescura y una cercanía y un punto de improvisación, algo que lo hace único. Hoy estrenamos sección, donde respondemos vuestras preguntas. Recordad que podéis dejar las preguntas en comentarios o en eparospace@gmail.com. Nos pregunta Maya si existen casos en los que un avión ha tenido un accidente en el que nadie ha perecido en su interior, pero sí en el exterior. Y la verdad es que hay varios casos. Te cuento dos por encima. Uno en San Diego, cuando en 2008 un caza F-18 se aproximaba a una base aérea para aterrizar cuando perdió la potencia y se vio obligado a eyectarse. El aparato cayó en un área residencial matando a 4 personas. El piloto, eyectado y cayendo en su paracaídas, sobrevivió. Otro caso ocurrió en 1994. Este fue bastante más gordo. Durante un entrenamiento en la base aérea de Pope. Un caza F-16 y un C-130 Hércules chocaron en el aire, pero ambos aviones lograron aterrizar sin que muriera nadie a bordo. Sin embargo, la explosión y el incendio que siguieron al aterrizar causaron la muerte a 24 soldados que estaban en tierra cerca del lugar del accidente. La curiosidad del día. ¿Te has fijado que los cristales de los coches y trenes tienen un borde negro que se va difuminando en puntitos hacia el interior? Este borde se llama frit y no está ahí por estética. Es una tinta cerámica que se funde con el vidrio y sirve para proteger el adhesivo que sujeta el cristal, ya que resguarda el sol y su radiación ultravioleta que degradaría el adhesivo y además ayuda a que adhiera mejor. Pero, ¿y los puntitos hacia adentro? Son para evitar un cambio brusco de temperatura entre la zona negra que se calienta muchísimo y la transparente que no bloquea tanto la radiación solar. Si no estuvieran ahí, el calor del sol crearía un gradiente térmico tan grande que podría deformar e incluso romper el cristal. Así que sí, esos puntitos no son decoración, son pura ingeniería. Gracias por acompañarme en este episodio de Crónicas del Transporte. Si te gustó, compártelo. En el próximo episodio volvemos a casa, a León concretamente, para contar una historia oculta durante décadas. Mientras tanto, mantente curioso y sigue explorando. Gracias.